Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Sánchez Armas. En esta oportunidad escogí la sesión Conceptos Generales de Relaciones Humanas y Relaciones Públicas. Definición de las relaciones humanas. En este caso, con toda la información rescatada de mi parte, puedo definir que las relaciones humanas es la interacción de manera positiva o negativa de las personas o grupos. Partiendo de esta definición, podemos decir que al momento de relacionarlos con otras personas o grupos, estamos generando relación humana. Además, ¿qué son las relaciones humanas? En las relaciones humanas, algunas personas pueden creer que se trata de estar en un buen ambiente laboral, pero va más allá. En este caso, es la manera en cómo tratamos a los demás y cómo los demás nos tratan. Nos gustaría que recibamos el mismo trato. Asimismo, los valores que intervienen son los siguientes. En este caso podemos mencionar al valor el respeto, la comprensión, la cooperación, la cortesía, la tolerancia y la humildad. Pero quiero mencionar o resaltar lo siguiente: la empatía y la humildad y la tolerancia son la clave para poder tener buenas relaciones con las personas y así ganar la confianza poco a poco. ¿Qué son, en este caso, la definición de las relaciones públicas? La definición de las relaciones públicas es el desarrollo de estrategias para tener como objetivo el fomentar o el fomento de manera óptima las relaciones entre los trabajadores que conforman la empresa y el público externo. ¿Qué son las relaciones públicas? Las relaciones públicas no solo se basa en la investigación, sino también en la comunicación y en la evaluación, ya sea del público interno como el público externo, todos los elementos juntos, para así facilitar a las empresas privadas o públicas o generar beneficios tanto para ellos y para los clientes, como ya lo he mencionado. A continuación, mencionaré la teoría de las relaciones humanas. En este caso, el fundador fue Elton Mayo. Él es australiano. Él realizó un experimento en la fábrica Western Electric Company en Chicago, en Estados Unidos, en el famoso barrio de Hampshire, en 1927 a 1932. El experimento se realizó en 4 fases. La primera fase fue llamada como iluminación, productividad. Eh, este, esta primera fase consistía en la variación de la intensidad de la luz. ¿Esto qué quiere decir? Cuando los trabajadores estaban laborando, ellos bajaban la intensidad y después la subían, pero no les avisaban. El resultado no fue lo que ellos esperaban, pues si bien hubo un nivel menos de productividad, ya que a la hora de bajar la intensidad de la luz, se laboraba menos, pues, ¿no? Por tanto, decidieron que iban a avisar, en este caso, cuando subía la intensidad de la luz y cuando se bajaba. Mayo y sus colaboradores se dieron una gran sorpresa que cuando avisaban que se iba a bajar la intensidad de la luz, producían menos. Y cuando avisaban que se iba a subir la intensidad de la luz, producían más. Pero en este caso, él jugaba el factor psicológico, ya que nunca cambiaban la intensidad de la luz ni el foco. Él comprobó que las personas se ven afectadas por el factor psicológico. La segunda fase son los cambios laborales. En esta fase se conforma por 2 grupos, A y B, donde el grupo A se le indicó que continúen con sus propios labores y el grupo B iban a rotar por distintos puestos. Uno de estos 2 grupos, que fue el grupo B, se rebelaron, reclamaron, porque no le gustaban que les controle. Él se da cuenta que a las personas no le gusta el control. Para la tercera fase se llamó programas de entrevista. En este caso, Mayo genera un programa de desarrollo de entrevistas en la cual los empleados pueden quejarse con el programa de la compañía o de la empresa y dar a conocer sus inquietudes. Él comprueba que los empleados no se quejan abiertamente por el temor
de las represalias, ya sea por parte netamente de la empresa, pues, ¿no? O organización. Y por último, la cuarta fase, llamada infiltrada grupal o infiltrado grupal. En esta fase se realiza para responder los problemas, inquietudes que no se ha llegado a decir o comprobar en la fase anterior, que es la tercera fase. En este caso, Elton Mayo inserta al grupo de trabajo un infiltrado. ¿Para qué motivo? Para que esta persona encubierta pueda contar todo lo que pasa en el mundo laboral. Al principio tuvo interesantes datos y tuvo un buen éxito, pero a medida de que va pasando el tiempo, él nota que las personas influenciaban mucho al infiltrado, ya que el infiltrado empezaba a tener afinidad hacia sus compañeros de trabajo y guardaba información para protegerlos. Con ello, él comprueba que dentro de las organizaciones formales existen los grupos informales, los cuales se debe tener cuidado ya que puede afectar el funcionamiento normal de las empresas o organizaciones. Siguiente, en este caso, el modelo, voy a empezar a hablar sobre los modelos de relaciones públicas. El primer modelo de relaciones públicas es el modelo agente de prensa Publicir. En este caso es del año 1850 a 1900. Los personajes que podemos destacar son los siguientes: Julio César, Henry Ford y Barnum. Este modelo de agente de prensa es la forma más antigua de hacer las relaciones públicas. Su función es la de emitir información buena o mala que va de la organización hacia el público. En este caso, la organización es la fuente, es el emisor y el público es el receptor. Además, se puede mencionar algunas de las siguientes características que las conforman. En este caso, no se realiza investigación del público, busca estar en los medios de una forma positiva, la ética no importa, la verdad no es lo primordial, no es lo esencial. Las estrategias de propagandas, la estrategia de propaganda se utiliza a personas famosas y se utilizan los deportes, teatro, promoción de algún deporte, etcétera. Siguiente, en este caso, el segundo modelo es el modelo información pública, 1990 a 1950. El fundador que propuso este modelo fue E.B. Lee. En este caso, este modelo lo propuso él, quien fue el primer asesor de las relaciones públicas, quien contribuyó en seguir a las organizaciones a que se adapten al interés público. Además, E.B. Lee indicó o mencionó, propuso en negociar con los altos directivos y no emprender en este caso a ningún programa sin aprobación alguno de ellos. También a mantener un diálogo con los medios de comunicación. Por ende, podemos decir que este modelo, su única intención es la verdad en este caso, la verdad del emisor, que es la fuente de las organizaciones, al receptor. Por ello se puede mencionar algunas de las características que lo conforman. La primera es de que lo que se informa es de interés público. Actualmente lo utilizan los gobiernos, organizaciones sin fines de lucro. Y por último, las investigaciones del público es muy poco. Se utiliza test simples o simplemente estudios de audiencia. El tercer modelo es el modelo bidireccional asimétrico, en 1920 a 1960. Este modelo modifica el bidireccional de la información de las comunicaciones. Implementa dos conceptos: el direccionamiento de la información y la acción. Este modelo fue propuesto por Edward Bernays, quien menciona que las relaciones públicas es una disciplina científica que utiliza conceptos netamente de sociología y de persuasión. Por tanto, se puede mencionar o se puede resaltar que se pueden las siguientes características. En este caso, las instituciones pueden implementar programas de relaciones públicas. Se utilizan las encuestas, entrevistas,
para evaluar las relaciones del público. La comunicación es de doble sentido, efectos desiguales, tanto del emisor, que son las organizaciones o empresas, y por tanto de los clientes. La empresa no cambia, pretende que cambie el público. En la actualidad lo utilizan las empresas competitivas y agencias. Por último, el último modelo bidireccional simétrico, realizado entre los años 1960 a 1970. Este modelo es el más adecuado para practicar las relaciones públicas, debido a la coincidencia bilateral entre las organizaciones y el público. Este modelo fue propuesto por James Groening. El modelo es considerado el más ético de los de los tres mencionados anteriormente, perdón, debido a que todos los participantes tienen una decisión, ya que tienen, y podemos resaltar las siguientes características que conforman este modelo. Se utiliza un proceso de concesiones mutuas que oscilan entre la defensa de una causa y la elaboración de ello. En la actualidad, la utilizan las empresas reguladas por agencias. Las investigaciones sociológicas se utilizan para poder comprender las necesidades y actitudes del público, estableciendo un diálogo. Se involucran los intereses e intención tanto del emisor como del receptor. Por último, quisiera mencionar a todo lo hablado las conclusiones, las siguientes conclusiones. La primera es que las relaciones humanas se manifiestan desde la creación del hombre, generando en la sociedad normas, valores, para poder tener una buena convivencia. Las relaciones la segunda conclusión sería que las relaciones públicas es una ciencia nueva que busca tener logros mediante estudios, estrategias a empresas y hacia los clientes, para así beneficiar a ambos. Tercero, con el experimento de Harton, con el experimento llamado Harton, podemos concluir en lo siguiente. Primero, en el factor mental que afecta en el accionar de las personas, en este caso de los empleados. A las personas no les gustan ser controlados. La especialización no es la manera más eficiente de trabajar. Las personas tienen miedo a las represalias, en este caso los empleados, los trabajadores. Los individuos se apoyan en las decisiones del grupo y surgen los grupos informales, como ya mencionado en el experimento. El modelo bidireccional simétrico es el cuarto, la cuarta conclusión que se puede mencionar sobre el modelo bidireccional simétrico. Es el más adecuado para mí, ya que busca que las empresas, organizaciones tengan un buen vínculo con el público y que ésta se humanice. Por último, se puede evidenciar que a lo largo del tiempo las relaciones públicas se fueron transformando de una comunicación unidireccional a una bidireccional. Esto se trata, podemos decir que eso se trata del crecimiento del mercado, generando una competencia entre empresas u organizaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que debían escuchar y aprender lo que los clientes deseaban. Muchas gracias, profesor. Que tenga buena tarde.